Buenos días a todos y a todas. Esperamos que estén disfrutando de estos espacios de formación y de capacitación. Saben que estos encuentros siempre son muy pensados. Escuchamos constantemente sus comentarios, aquello que nos hacen llegar, qué cuestiones son de su interés. Entonces, bueno, desde este lugar estamos siempre muy atentos a contribuir, a compartir lo que tiene que ver con la tarea docente, ¿no? Compartir, analizar, reflexionar, todas estas cuestiones que sabemos que nos suceden en nuestra trayectoria, ¿no? En nuestro ser docentes. Bueno, desde este lugar es que hoy vamos a compartir este espacio con la licenciada María Marta Guevara. María Marta es una especialista en tartamudez. Yo voy a describir muy brevemente su currículum, su amplio currículum, así que así la empezamos a conocer. Igual lo más interesante siempre es escucharla y que esta bondad que tiene de compartirnos su saber. Bueno, María Marta es licenciada en fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, es especializada en tartamudez de Northwest University, paréntesis para mi inglés, es miembro fundador de la Asociación Argentina de Tartamudez, fonoaudióloga de la planta del Servicio de Fonoaudiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez hasta el 2018, hoy consultora externa de dicho hospital. La experiencia en capacitación docente es en la carrera de diplomatura en tartamudez de la Universidad de San Sebastián de Santiago de Chile hasta el 2016, docente del Seminario de Tartamudez de la Universidad de Buenos Aires. María Marta ha escrito varios libros en coautoría con la licenciada Ginson. Es coautora del libro Tartamudez y Fluidez, Estrategias de Conciencia, Abordaje Multidimensional de la Tartamudez, y coautora también del libro Tartamudez, Estrategias Comunicativas para Padres a la Luz de la Fluidez. Bueno, como lo dije, es muy sintético el currículum que presenté. La formación de María Marta es muy amplia y su experiencia aún más. En el día de hoy y en la próxima jornada va a abordar dos temáticas, en realidad es una misma temática, donde de alguna manera se va profundizando lo que tiene que ver con el abordaje de la tartamudez, tanto en el aula como en el ámbito institucional. En esta primera jornada del día de hoy va a estar centrada en construir la comodidad al hablar, desde el posicionamiento docente, abordaje multidimensional de la tartamudez. En la siguiente jornada va a abordar la inclusión educativa en sus distintas características, construyendo un mundo que entiende la tartamudez, comenzando por el ámbito escolar. Fíjense que de alguna manera este abordaje va desde aquello que tiene que ver con lo más micro, que tiene que ver con el aula, con las relaciones que ahí se establecen, a aquello un poquito más amplio que tiene que ver con el ámbito escolar, ¿sí? Entonces ya sabemos nosotros como docentes que el trabajo solos no se puede hacer. Por eso al hablar del ámbito escolar, hablamos de este trabajo tan importante en equipo, o sea, frente a cualquier situación o desafío que se nos presente. Hablar de equipo, hablamos de equipo directivo, con el equipo docente nuestros pares, con los docentes de educación física, de artística, con todos los docentes y personas que trabajan dentro de la institución educativa. Bueno, ya no los quiero ni las quiero entretener más. Con mucho placer le damos el espacio a la licenciada María Marta Guevara. Un abrazo fuerte y nos seguimos encontrando. Saludos para todos y todas. Hola, buenos días.
Estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tema, como les comentaba Celina, que es la tartamudez. Tema que me ha llevado toda mi vida profesional a investigar, a estudiar y a trabajar con muchísimos chicos que tartamudean. Un tema que en las escuelas muchos de ustedes, docentes de muchos años de trabajo, podrán decir: a mí realmente no tuve ningún alumno que tartamudeara, o a mí me parece que tuve uno, pero tartamudeaba poco. Hoy vamos a conocer acerca de la tartamudez para saber cómo actuar, cómo acompañar a un alumno que tartamudea, cómo acompañar a una familia y fundamentalmente detectar que en muchas ocasiones la tartamudez no es evidente, porque vamos a hablar también de algo que es la tartamudez subperceptual o la tartamudez encubierta, ¿sí? Porque la tartamudez en muchas ocasiones es evidente y en otras la persona que sabe que va a ser difícil hablar o que va a tartamudear delante de los demás, elige no hablar. Así que les traigo este tema para seguir pensando en el cómo construir la comodidad al hablar. Cuando pensamos desde el posicionamiento docente, es el cómo reaccionar también en el aula, porque seguramente puede haber algún compañero que se ría de esa situación de dificultad en el momento que un alumno pasa al frente. Así que vamos a mirar la tartamudez desde un enfoque multidimensional, ¿sí? Así que vengo a traerles esto desde un lugar que es empezar a pensar cómo es y qué piensa un chico que tartamudea. Rodrigo dice: a mí me decían antes tartamudo y yo pienso que está mal, porque ellos no saben lo que es. Y realmente así sucede, ¿no? Porque hay muchos pensamientos y mitos acerca de la tartamudez, como pensar que es la persona que tartamudea es alguien que es insegura o que es alguien que se pone nerviosa y por eso tartamudea. Entonces, cuanto más conocimiento tenemos, más fácil va a ser reaccionar positivamente para que la persona que está tartamudeando se sienta cómoda. Entonces, para empezar, vamos a conocer qué es lo que hoy se sabe de la tartamudez. Se sabe que no es un problema psicológico, que la tartamudez es una condición del neurodesarrollo que afecta la fluidez del habla. Y en el camino, acá puedo contar que en el camino en la Argentina, en los últimos 30 años, sabemos, un poco más de 30 años, sabemos de la actualización en tartamudez, porque recién en los años 80 se empezó a investigar lo que sucede en el cerebro en una persona que tartamudea. O sea que estamos hablando de que hay algo que en la función fluidez hay algo que no estaría siendo como en las personas que podemos hablar fácil y cómodo. Entonces la comunidad científica internacional determina que esto es un desorden de la fluidez, que es neurobiológico y multifactorial, ¿sí? Hay múltiples factores que hoy vamos a hablar también de dimensiones que comprometen en la persona, que no es solamente la dimensión del control motor. Si bien estamos hablando que es un desorden de la fluidez, que hay una manifestación visible y audible de una inestabilidad del sistema del control motor al hablar. Sin embargo, no es único, por eso se habla de muchos factores y hay múltiples dimensiones, ¿sí? Entonces, el DSM-5, que es el manual de diagnósticos mentales, se llama así, ¿no? En Estados Unidos, pero
en donde también entran todo lo que es los trastornos del desarrollo y trastornos del lenguaje, tienen una forma de codificar. Ven que hay un código que es 31535, pero es como para saber qué es la tartamudez, que antes no entraba, porque antes se pensaba antiguamente que esto era un desorden del orden psicológico, ¿sí? Hoy sabemos que esta alteración de la fluidez tiene que ver con la organización temporal en esta automaticidad que uno está teniendo cuando está hablando, que en forma inadecuada aparecen repeticiones de sonidos, prolongaciones de sonido, palabras fragmentadas, bloqueos que pueden ser audibles o silenciosos, porque un bloqueo puede ser contención audible o solamente un silencio tenso. Circunloquios que se relacionan con ir cambiando lo que quiero decir porque estoy evitando. Y hay veces que hay palabras producidas con tensión física corporal, en todo el cuerpo. Se manifiesta también con movimientos en la mano, en el brazo, que también es como apoyo o una forma de querer salir de ese momento de tensión. Entonces, cuando dice acá que inadecuadas para la edad, hoy vamos a mirar también qué es lo que pasa durante el desarrollo de la fluidez, ¿sí? Que puede haber repeticiones, y si hay docentes en nivel inicial van a decir, pero muchos chicos en edad preescolar repiten o tienen estas disfluencias que llamamos errores normales de la fluidez. Entonces, para saber qué es la tartamudez, primero tenemos que ver qué es la fluidez, cómo se la define. Y Starkweather, que es un investigador y un clínico de Estados Unidos, que en los años fines de los 80 investigó y bueno, nos fue clarificando como para ir entendiendo qué es lo que sucede con la fluidez y cuándo se va desarrollando y cómo se va viendo ese desarrollo a lo largo del tiempo. La fluidez es la habilidad para hablar con continuidad y velocidad, que se le dice como una velocidad adecuada, ¿sí? Estas serían las variables que integran el núcleo. Y la facilidad surge como consecuencia de esto. Cuando habla de velocidad, y en un momento se habló como cuál es la velocidad adecuada, es porque también dentro de los trastornos de la fluidez hay otro trastorno que no es tan conocido, que se llama cluttering, que hoy no vamos a entrar en eso, pero es cuando hay un habla como tan veloz que es ininteligible, pero también dentro de esa ininteligibilidad hay momentos de tartamudeo, ¿sí? No es el habla rápido que uno podría decir hoy los adolescentes hablan todos rápido, no, es un habla apelmazada, como que es ininteligible por momentos. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Vamos a seguir pensando que la fluidez se desarrolla a partir de los 2 años y se consolida hacia los 5 años y medio, 6, ¿sí? Por eso es importantísimo que tenemos un tiempo para el desarrollo de la fluidez en el cual nosotros, los fonoaudiólogos, cuando identificamos que hay una tartamudez del desarrollo, que en la cual hay tensión, hay esfuerzo, vamos a poder trabajar para que ese niño y esa familia puedan construir fluidez. Lo que no sabemos es cuánta habilidad trae, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de esto. En este desarrollo de la fluidez yo dije, hay errores normales, como repeticiones de sílabas, de palabras, de frases, en donde hay comodidad, no hay esfuerzo visible ni audible. También podemos encontrar que hay disfluencias, que son gran cantidad de repeticiones, y se observa alguna incomodidad al hablar. Características con esfuerzo audible y o visible. Y cuando digo gran cantidad de repeticiones, hay veces que un chico dice, este es un marcador azul.
Y ustedes podrían decir, pero no hubo esfuerzo. Pero ya el hecho de que haya más de 3 repeticiones no es lo que decimos que es típico, ¿sí? Es atípico esto, o sería típico ya del tartamudeo. ¿Qué dicen las investigaciones? En la actualidad existen dos grandes focos de investigación, y una es la corriente hacia el funcionamiento cerebral y la otra es la estructura cerebral. Hace muchos años decíamos, esta es una dificultad funcional, que es dentro de la función del habla sucedía esta interrupción. Pero con los estudios se pudo ver que hay algo en la estructura cerebral y esto voy a compartirlo. Estos estudios nos han podido dar la posibilidad de relacionar la manifestación visible de la tartamudez con el cerebro. Una investigadora, Kate Watkins, investigó sobre sustancia blanca y vio que hay tractos de sustancia blanca a través de conexiones en la corteza posterior, parietal superior y temporal inferior, que proporcionan un sustrato para integrar la planificación y ejecución y retroalimentación sensorial de los movimientos articulatorios. Estos movimientos que nos salen tan fácil y automáticos, esto es lo que nos pasa cuando hablamos. Hablamos en forma automática, sale el movimiento. Se descubre que están implicados distintas. Yo les traigo esto porque es claro lo que sucede, pero se investiga mucho sobre sustancia blanca. Hay muchísimas investigaciones que no terminan de conformarnos, ¿no? Como para decir, es esto solamente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sustancia blanca, también se habla de los ganglios basales y ahí estaría la automaticidad. Pero también, y ahora vamos a ver cómo tiene que ver cuando hablamos de las emociones, de cuando yo me siento eh, más nervioso o ansioso y se tartamudea más. Una de las causas de la variabilidad podría ser cuando estoy más nervioso, pero estar nervioso solo no es, sino también los pensamientos que aparecen. ¿Sí? Les voy a compartir algo que dice un especialista alemán que estudió sobre los procesos cognitivos. Entonces, por un lado, sabemos que en las personas que tartamudean habría una reducción en el nivel de preparación de los movimientos del habla. Esto significa que en milisegundos hay una demora en ese inicio, ¿sí? O sea que hay demora en el inicio del movimiento y también dificultad para realizarlo rápidamente, ¿sí? Y también a veces pueden aparecer movimientos no deseados, ¿sí? Esto también hay muchísimas investigaciones al respecto. Pero saben que la aparición de la tartamudez en varios miembros de una misma familia ha desencadenado diversas investigaciones, ¿sí? Y esto es a partir de los años 60. Se empieza a ver qué es lo que pasa con las familias y hay otro punto importante, que se encontró que en la tartamudez persistente hay una relación ligada al sexo de 4 varones por una mujer. Esto lleva a la investigación genética a pensar en que hay un terreno predisponente. En una investigación que hicimos en el año 2000 en el Hospital de Niños, una investigación con un genetista, vimos que el 74% de los niños que tartamudeaban de esa muestra tenían un antecedente hereditario en primer o segundo grado de parentesco. Esto es algo que se corrobora en otras investigaciones de distintos lados del mundo, que todos hablan entre un 73 y un 74%. Disculpen si hay ahora algún ruido, pero no sé parar esto.
Entonces, por un lado hablamos de un factor predisponente, ¿sí? Por otro lado, sabemos que solo el factor predisponente no determina que un niño vaya a empezar a tartamudear, ni que esto vaya a ser persistente. Pero los factores precipitantes los vamos a considerar como demandas o como a veces hay un estrés comunicativo que supera la capacidad que está teniendo ese niño en ese momento de desarrollo. Entonces, que en el ámbito del niño haya situaciones con poco tiempo y espacio para hablar, con ritmos vertiginosos, interrupciones frecuentes, habla simultánea porque nos interrumpimos y entonces hablamos uno encima del otro. Y esto que sucede en un periodo en el cual un niño está desarrollando esta complejidad lingüística y las habilidades de la evocación de la palabra, puede suceder que comience la dificultad en la fluidez. Entonces, factor predisposición hereditaria más estrés comunicativo, que serían las demandas del niño y o de los padres. ¿Qué quiere decir demandas del niño? Cuando a un niño le cuesta esperar, le cuesta flexibilizar, todo tiene que ser como él quiere, es una demanda interna. Y esto en este sentido se estudió muchísimo el temperamento de los niños y hoy en día hay toda una corriente de investigación acerca de por qué hay niños que pueden restablecer la fluidez con la misma carga hereditaria y otros no. Y no solo depende de las condiciones de estrés comunicativo, sino de habilidades propias. Cuando hablamos de demandas de los padres, nos referimos a algo que les voy a contar que Starweather, cuando yo lo nombré antes, él habló de un modelo de unas demandas y capacidades. ¿Cómo sería esto? Un niño va desarrollando unas determinadas habilidades o capacidades para la fluidez, que serían en términos del control motor al hablar, habilidades lingüísticas, habilidades cognitivas, madurez socioemocional. Y también en el medio va imponiendo una determinada demanda cuando desde lo motriz se habla muy rápido y hay poco tiempo, cuando desde lo cognitivo y lingüístico se hacen demasiadas preguntas y a los niños en edad preescolar se les hace muchas preguntas a veces para ver cuánto saben, pero esto los papás, no me refiero a los docentes, ¿sí? ¿Qué es esto? Yo digo siempre que es importante no hacer preguntas de las cuales sé la respuesta. ¿Quién te compró esas zapatillas? Dice papá, y ya sabe que las compró la abuela, ¿sí? Es para que hable. Entonces, todo lo que genera tal vez más presión y en poco tiempo puede generar esta inestabilidad, sobre todo en un periodo sensible del desarrollo, ¿sí? Entonces ahí es donde empezarían las manifestaciones de la tartamudez. ¿Se puede detectar tempranamente? Sí. Nosotros observamos estilo del tartamudeo, si es con esfuerzo o no, y evaluamos si hay factores de riesgo como antecedentes, el ser varón y estilos comunicativos familiares que no contribuyen a este desarrollo de la fluidez. O sea que sí se puede trabajar tempranamente, sí es importante dar posibilidad de restablecimiento entre los 2 y los 5 años. ¿Qué sería restablecer la fluidez? No todo niño que llegó en edad temprana a un tratamiento va a restablecer la fluidez porque va a depender de sus propias habilidades, ¿sí? De las capacidades que tiene, no solamente para el control motor, sino sus habilidades lingüísticas, cognitivas y socioemocionales. Pero un niño que no restableció la fluidez no quiere decir que va a tener una tartamudez con muchísimo esfuerzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un niño que desde pequeño sabe que puede repetir, no va a hacer nada para evitar eso,
porque el que está repitiendo y percibe que está mal eso, empieza a hacer esfuerzo. Entonces, más allá de los 5 años, ¿qué es lo que nosotros trabajamos? Compensar la fluidez, que es aumentar la comodidad en las habilidades comunicativas y socioemocionales. Sí, que sea un niño que pueda decir todo lo que desea en cualquier situación, ¿sí? Y eso es construir comodidad. Entonces decíamos que un niño, esto se llama continuidad del comportamiento disfluente. ¿Qué quiere decir? Que en general comienzan las repeticiones de un modo más típico y más fácil y que cuando hay repeticiones hasta 3, ¿sí? Se discute si es hasta 2 o 3, es típico. En realidad, si son 2 o 3, el punto es que sea cómodo. Cuando ya hay un nivel de tensión o incomodidad, se transforma en atípico o típico de la tartamudez. Hoy en día hay una nueva clasificación que algunos usan, que es disfluencia típica, es la que puede haber en cualquier persona, y disfluencia típica de la tartamudez, ¿sí? La atípica sería otra que entraría dentro de final de palabras, son casos muy atípicos. Pero nosotros lo que más podemos encontrar son niños en la escuela, niños que están haciendo alguna repetición así, y sigue hablando fácilmente, pero más que si sigue hablando fácilmente, vamos a pensar si un niño dice todo lo que quiere decir. Sí, porque cuando hablamos de tartamudez encubierta, son personas que sienten que van a tartamudear, pero eligen no hablar. Entonces lo tapan y entonces la gente dice, yo no me di cuenta que tartamudea, pero para esa persona no es cómodo. Entonces les presento lo que llamamos el mapa de conciencia. Con Mariela Jenson desarrollamos desde hace muchos años un abordaje fonoaudiológico multidimensional. Fonoaudiológico digo porque también incluimos la dimensión emocional, porque la persona tiene todas estas dimensiones. Hoy sabemos, y la mirada en el mundo sobre la tartamudez es una mirada multidimensional. Significa que consideramos no solamente la dimensión del control motor al hablar, no consideramos cuánto tartamudea solamente, sino en la dimensión lingüística, si evita palabras, si dice todo lo que quiere decir, si siente que comunica como él quisiera. En la dimensión cognitiva es cómo se piensa como hablante y qué piensa cuando está hablando y está tartamudeando. En la dimensión social, cómo es su desempeño social, porque nosotros como fonoaudiólogos trabajamos para lograr buenos comunicadores. Y la dimensión emocional es qué siento con esto, ¿sí? Entonces les voy a compartir qué dicen los niños y las niñas de su experiencia de tartamudez. Esto que les voy a compartir, mucho está escrito por niños de los grupos del Hospital de Niños, donde hacemos talleres, donde trabajan no solamente para hablar más fácil y más cómodo, sino para animarse a hablar. Porque lo que fuimos viendo en estos años, cuando yo digo los primeros grupos o cuando empecé a trabajar en tartamudez en el año 92 y teníamos mucha derivación en el Hospital de Niños porque éramos quienes nos habíamos formado, había pocas fonoaudiólogas en el país. Entonces, de todos los hospitales y de distintos lugares, llegaban muchos niños que tartamudeaban. Por suerte, ahora hay muchos hospitales, hay muchos centros, hay muchos fonoaudiólogos que se dedican a tartamudez y entonces ha disminuido la cantidad en un punto, aunque hay mucha derivación.
En los años 90, en el año 96, fue el año internacional del niño que tartamudea, o sea que hace 29 años. En ese momento todavía en la Argentina no sabíamos tanto o no se había difundido tanto. Entonces una fonoaudióloga de muchísimo recorrido, docente en la Universidad de Buenos Aires, fue docente mía, nos dijo, ¿por qué se dedican tanto a trabajar con tartamudez si no hay tartamudos? Cada vez hay menos en las estadísticas. ¿Y saben por qué cada vez había menos en las estadísticas? Porque no teníamos respuesta. Entonces nadie se acercaba a hacer un tratamiento, porque no se hablaba de la tartamudez, se ocultaba. Entonces, como yo les dije que muchos niños que tartamudean tienen un antecedente hereditario, en el 55% de los casos que investigamos tenían a mamá o a papá, con lo cual tenemos mucha experiencia de escuchar a los papás que tartamudean, que dicen, yo toda la vida evité, y me da tanta alegría ver a mi hijo que puede decir todo lo que quiere. ¿Saben la cantidad de veces que en una entrevista un papá declara ser una persona con tartamudez? Dice, yo soy tartamudo. Y la mamá, que es la esposa desde hace 10, 15 años, dice, pero a vos no se te nota, yo nunca me di cuenta. Nunca se habló de eso. Sin embargo, empieza a decir, ah, claro, sí, vos hablas poco, casi no hablas, todo lo que sale. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que cuanto más conocimiento me da tanta alegría poder estar dándoles esta información, que no es solamente desde los conocimientos teóricos, sino también desde la clínica, ¿sí? Porque desde la clínica yo he aprendido tanto a través de lo que me van contando y nos fueron contando los chicos. Entonces vamos a ir entendiendo cómo es más que trabarse al hablar. Tartamudear no es solamente trabarse al hablar. Luis dice, la tartamudez es que te cuesta hablar y te viene fuerza cuando querés hablar, ¿sí? Sería del control motor. También Franco dice, yo siento una fuerza que me viene de repente y me sale. Esto me habla de algo que es importantísimo. La tartamudez es involuntaria. El momento de la tartamudez es involuntario. Muchas veces los papás dicen, en la escuela no tartamudea y en casa sí. A mí me parece que lo hace a propósito. O tartamudea más con el papá. A veces es variable y es involuntaria. Son dos palabras que tenemos que tomar. Involuntaria y variable. Y la variabilidad no la vamos a medir. ¿Por qué está tartamudeando mal? Y hay momentos que pueden ser más difíciles, ¿sí? Pero la inestabilidad está. Juli dice, siento fuerza en la panza y en la boca, pero miren, ahora nos habla de otra dimensión. También siento vergüenza. O sea que no es solamente la forma en que hablo, sino lo que empiezo a sentir. Y acá nos empieza a hablar de lo lingüístico, Lucas, porque dice, en casa simplifico lo que quiero decir. Esto es lo que nosotros llamamos el mapa, el registro de mi mundo, ¿no? Entonces él quiso poner estos cuatro ámbitos, pero yo les comparto estas dos cosas. Dos, colegio y casa. Simplifico lo que quiero decir. Es consciente con 11 años que él dice menos de lo que quisiera. ¿Cómo te fue en fútbol? Ganamos. Este fue el ejemplo que le digo, ¿y cómo sería? Y si me pregunta, yo no cuento más qué pasó. Digo, ganamos o perdimos. En el colegio me escondo abajo del banco para no pasar al frente. Cuando la maestra o el maestro están diciendo, a ver, ¿quién quiere pasar? Él tira la goma y entonces dice, me escondo abajo del banco, está bien. Lo que dice es eso, para no pasar, evitar la situación. Y lo otro es, no hablo todo lo que quiero. Entonces ya empezamos a ver que es mucho más que una dificultad del control motor. Comienza siendo una dificultad del control motor.
Pero también acá aparece lo social. Ustedes no se tienen que reír, tienen que dejarnos un tiempo para terminar la oración. Y qué importante cuando él dice un tiempo. Si vamos a lo neurobiológico, dijimos que la persona que tartamudea tendría dificultades en ese inicio, en, en milisegundos, en el planeamiento motriz. Si yo percibo que tengo poco tiempo, lo tengo que hacer más rápido, porque yo quiero decir la palabra la que yo quería, porque a veces me van a completar algo con palabras que no son las que yo quería decir. Entonces más me apuro y más dificultad hay. Cuando me trabo siento incomodidad y muy de vez en cuando bronca, dice. Me enoja que no me dejen hablar. Entonces, todo lo que empieza a pasar, ¿no? Nos está hablando de las emociones. Y ahora acá es lo social. ¿Qué les pasa a los otros con esto del tartamudeo? Y esto es lo que venimos a aprender, ¿no es cierto? Todas las personas cuando estamos frente a alguien que tartamudea. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Más de uno me pregunta, ¿y qué tengo que hacer cuando está tartamudeando? Me dicen que respire y que esté tranquilo antes de hablar. Y eso está relacionado con un pensamiento. Cuando trabajamos con los papás, trabajamos estos que se llaman actitudes comunicativas. Lo que yo digo, le digo que respire porque pienso que es como que se queda sin aire. Y le digo que esté tranquilo porque pienso que está nervioso. Y no se quedan sin aire. Lo que pasa es que con el esfuerzo, si yo estoy hablando y ustedes notan que empiezo a tartamudear de este modo, van a pensar que me está pasando algo con el aire, me quedo como sin aire. Entonces le digo, tranquilo, respira. Entonces, esto sabemos que no es lo que hay que hacer. ¿Sí? Ya se los voy diciendo, aunque al final les voy a dar todas las sugerencias para la escuela, para el aula. Mi papá y mi mamá dicen que me trabo, que me dicen cuando me trabo que hable despacio y que me relaje para no trabarme, porque también hay un pensamiento que es que está nervioso, entonces le dicen relájate. Los que tenemos que estar tranquilos y relajados escuchando somos nosotros. Esto sí es así. A veces no respondo las preguntas de la maestra porque a veces tengo miedo de tartamudear. Entonces, yo pienso que voy a tartamudear, siento miedo, no hago lo que quisiera, porque yo quiero responder, porque la maestra va a tener un concepto diferente de mí por mi participación. Esta niña que contó esto, un día me dijo, yo estoy harta de que crean que soy tímida. Yo no soy tímida. Lo que pasa es que tartamudeo y no quiero que se den cuenta. Me cuesta hablar con desconocidos, dar una lección, contar un chiste, ¿sí? Todo esto desde lo social. Me resulta más difícil hablar con la maestra y me trabo cuando hablo con el kiosquero, ¿sí? Y ahí tal vez eligen con algún compañero, se sienten más cómodos. Hay veces que una amiga, en este caso una chica que dice, yo le digo a mi amiga y mi amiga habla por mí. Eligen a alguien para que pueda hablar. Y fíjense si esto lo podemos blanquear y decir, no pasa nada con tartamudear. Podés decirlo igual y nosotros te vamos a escuchar. Esto es lo que estamos aprendiendo como sociedad. A mí me da miedo pedir las hamburguesas en McDonald's. Para mí los papás se fijan más en cuanto te trabas que tus amigos, aunque mis tíos también se fijan mucho en eso. Y esto nos lo comparte Leandro, que cuando yo le pregunté por qué ponía esto, me dijo, lo que pasa es que cuando vienen mis tíos a casa le preguntan, ¿sigue yendo a la fonoaudióloga?
Entonces por eso él piensa que se fijan en eso. Y en realidad acá hay algo, por eso tenemos que pensar nosotros como oyentes, ¿no? Como cuando compartimos con alguien que tartamudea, ¿qué es lo que ven en nuestra cara, ¿no? Si miran que nuestra ansiedad porque termine o nuestro interés por lo que está contando y poder seguir dándole, haciendo un comentario acerca de lo que está diciendo, aunque haya tartamudeado. Nunca un comentario de cómo habló, sino de lo que está diciendo. Entonces, esto sería como con estos comentarios que nos han hecho, cómo ubicamos en las distintas dimensiones, y aunque fuera de distintas personas esto, nosotros vamos viendo por dónde va, qué es lo que más está pesando en esta persona, la fuerza que siente o la dificultad que tiene en lo social, y todo lo que piensa, qué es lo que más pesa. Entonces, este es el mapa de una persona. ¿Sí? Este mapa, así es como trabajamos nosotros los fonoaudiólogos en forma multidimensional, que es tomamos todo lo que le está pasando con esa experiencia de tartamudear. Hoy en día hablamos de la experiencia de tartamudear. Entonces, si pensamos qué experiencia tiene quien está en un ámbito en el cual es reconocido por lo que dice y no por la forma en que habla. En un ámbito en el que no se piensa, pobrecito está tartamudeando, sino, qué lindo todo lo que dijo. ¿Sí? Y es ahí en donde nosotros empezamos a abrir un mundo que entiende la tartamudez. Ustedes saben que ahora hablando del mundo que entiende la tartamudez, para que vean qué joven es todo esto, en el año 98 se determina después de un congreso que fue el segundo Congreso Mundial de Desórdenes de la Fluidez, se determina que iba a haber un día y un día que es el día de la concientización de la tartamudez. Ojalá muchos de ustedes, mientras yo estoy diciendo esto, vayan haciendo así, yo ya lo sé, porque se hace difusión en radios, lo que pasa es que acá en la Argentina es así, todavía chiquito, todavía no hay tanta difusión. La Asociación Argentina de Tartamudez se creó en el año 97 y todos los años hace cosas para difundir, pero todavía no hay tanto conocimiento. Entonces, recuerden, 22 de octubre, Día Internacional de la Toma de Conciencia o de la Concientización de la Tartamudez. Hay un video que no se los pude compartir, pero que me gustó muchísimo en una campaña que hubo de la Fundación Española de la Tartamudez en el año 2020, y justamente son niños hablando eh, de lo que a ellos les pasa y qué es lo que les gustaría en la escuela, ¿sí? Pero esto es algo como para tener en cuenta, porque uno dice, a ver, ¿cuántos alumnos que tartamudean voy a tener? Pocos, pero hoy en día se sabe que el 1% de la población tartamudea, así que es mucho más de lo que uno cree. Volviendo al mapa de Florencia, Florencia dice, pienso que tengo que respirar y no ponerme tan nerviosa. Florencia llega con esta idea a los 12 años. ¿Por qué? Porque le dicen, no te pongas nerviosa y respira antes de hablar. Me guardo para adentro algunas cosas y la mamá dice, es tan callada, no habla casi. No levanto la mano aunque sepa. Fíjense, aunque sepa. Si bien en lo emocional ella dice, me da vergüenza hablar, siento nervios y me da calor, pero fíjense desde lo emocional, ¿cómo me puedo sentir si yo sé y no me animo a levantar la mano? ¿Qué nivel de frustración puedo tener? Y dice, en la garganta siento algo como que me tira. Esa sería una parte. Entonces las fonoaudiólogas no miramos solo esto, qué es lo que ella siente, cómo es la fuerza, cómo es que tartamudea. Solo tenemos que mirar todo ella con su tartamudez. Y en el centro de todo está ella con lo que desea,
¿Qué le gustaría? Y a mí me gustaría levantar la mano. Bien, vamos a ir por ahí. Y a mí me gustaría no estar pensando en cómo voy a hablar, sino en todo lo que tengo que decir. Bien, vamos por ahí. Ahí trabajamos. Les traigo a Georges Bossart, que es un psicólogo, investigador de la Universidad de Bochum en Alemania, que en los años entre el 2000 y 2011 investigó muchísimo con un neurólogo, Luc Denisle, acerca de los procesos cognitivos, ¿no? Que él lo llamó carga mental o esfuerzo mental, que son pensamientos automáticos, como el no me va a salir, es mejor que no se den cuenta, que me trabo, no puedo decir palabras con tr, no puedo leer bien, hablo mal. Todos estos pensamientos se van construyendo y él investiga sobre esto que lo llama los procesos cognitivos y dice que cuando demandan una atención significativa, porque aparece el pensamiento, esto generaría el aumento de la tartamudez. Y en consecuencia se produciría, ¿por qué? La carga mental, o sea, este pensamiento reduce la velocidad del procesamiento fonológico. ¿Cómo sería? Si voy a lo neurobiológico, estábamos hablando de los centros, digamos, que se involucran en este procesamiento fonológico, planeamiento motriz del habla. Pero no es solito esto, porque aparece un pensamiento que tiene también una localización, se activa un área, ¿sí? Pero esto no es solo el pensamiento. El sistema límbico me dice, la amígdala registra que hay un peligro porque se van a dar cuenta que me trabo y entonces ahí también se activan los ganglios basales y perdería la automaticidad, que sería aumenta esta dificultad. O sea que son procesos complejos, los cuales no es solamente el procesamiento, velocidad de procesamiento fonológico, ¿sí? ¿Cuánto del esfuerzo mental? ¿Cuánto del pensamiento? Entonces, los fonoaudiólogos trabajamos sobre pensamientos y nuevas ideas. ¿Qué podría pasar si se dan cuenta? Bien, te podría preguntar, a ver, ¿qué podría pasar si vos lo decís igual y seguís sosteniendo la mirada? Todo esto es lo que trabajamos en integración de todas las dimensiones. Y entonces cuando pensamos en integrar todas las dimensiones, lo vamos a pensar como una construcción de la comodidad que va a ser una habilidad. La persona que tartamudea, que va trabajando para que pueda decir lo que quiere, aún tartamudeando, ¿saben qué es lo que pasa? Desde el control motor empieza a trabarse un poco menos. Pero también vamos a mirar, yo les voy a plantear como en estos 5 colores las 5 dimensiones. En el centro está como la persona expandiéndose porque empieza a poder. ¿Cuándo empieza a poder? Cuando piensa que es un buen hablante aunque tartamudee. Entonces estamos hablando de una palabra que es la aceptación. Puedo tartamudear porque no es algo que estoy haciendo mal. Muchas veces los papás dicen, cuando habla mal, y nosotros decimos, no, no es que habla mal, cuando tartamudea, cuando sale más difícil, porque la persona habla bien si dice lo que quiere decir, aunque tenga interrupciones. Este es un pensamiento para nosotros también, porque esa comodidad al hablar no se construye solita, sino con un otro, porque es la comunicación es de a dos. Entonces, por eso es tan importante el conocimiento que tenemos como sociedad, cómo se socializa la tartamudez, ¿sí? Es algo de lo cual sí se habla, ¿sí? Entonces, recién cuando yo pienso que soy un buen hablante, aunque tartamudeo,
puedo usar estrategias para un habla más fácil. ¿Por qué? Porque los fonoaudiólogos también enseñamos procedimientos para un habla más fácil, pero no se pueden usar los procedimientos en una persona que va a ocultar. ¿Por qué? Esos procedimientos para lograr un habla más fácil lo llevarían a evitar. Porque digo, si no me sale con principio fácil, fonación continua, repeticiones fáciles, no lo voy a hacer. No. Por eso nosotros trabajamos tanto en integración, lo cognitivo y lo emocional para poder trabajar el comportamiento motor. ¿Qué es lo que necesito? Necesito darme más tiempo, saber que puedo repetir y no va a pasar nada con que yo repita. Y a esto se llama desensibilización. Me vuelvo menos sensible a una repetición, porque si yo soy muy sensible a una repetición voy a empezar a hacer fuerza. Entonces, pienso que soy un buen hablante, aunque tartamudee. ¿Puedo usar estrategias para hablar más fácil? ¿O yo elijo? ¿Qué quiere decir yo elijo? Si estoy enseñando estrategias para hablar más fácil, estoy hablando de algo que lo voy a llamar habla supervisada, porque yo estoy pensando en cómo lo voy a hacer. Entonces, tal vez con un alumno en edad secundaria, un chico que estoy trabajando, puedo trabajar para que pueda usar un habla lenta, haciendo unas pausas, dándose tiempo, usando algunas repeticiones. Va a ser una estrategia para dar esa clase especial que va a dar. Pero eso se llama habla supervisada, porque no la puedo usar todo el tiempo, ni pretendo usarla todo el tiempo. Y pretendo que esa persona sepa que por momentos puede usar un habla supervisada y en otros momentos va a hablar espontáneamente, sabiendo que está tartamudeando y que no pasa nada con que tartamudee. La tartamudez no es algo que se trabaja para que desaparezca, se trabaja para que pueda. Entonces estamos hablando de etapas de más allá de los 5 años y medio, trabajamos para que se pueda compensar. Y compensar no es, casi no se le nota, no. Compensar es que no me inhiba la mirada del otro, que sería desde lo social. Entonces, que digo lo que quiero decir con las palabras que quiero decir y que puedo hablar en todas las situaciones sociales. Que ahí me voy nuevamente a lo social. Y que puedo estar cómodo, tartamudeo o no. Hay algo maravilloso que me pasa por cuando yo cuento desde el año 92 que empecé a trabajar con tartamudez, es que muchos chicos que llegaban en esos años llegaban ya en edad de compensación. No trabajábamos con los más chiquitos porque nadie derivaba a un niño menor de 5 años, ¿sí? Porque había una idea, como desde lo psicológico, que se podía fijar el síntoma. Y la tartamudez no es un síntoma de algo. La tartamudez, dijimos, es una condición. Entonces, volviendo a que yo trabajaba con chicos que llegaban en edad escolar, secundaria, me pasa que en estos últimos 10 años me están contactando ex pacientes, siendo que eran adolescentes, y que ahora son profesionales, que han desarrollado su profesión y hasta dan conferencias aún tartamudeando. Y esto es maravilloso. En un momento, hace 10 años, cuando me empezaban a contactar en ese momento por Facebook, a mí me gustaría saber si sigue este mismo hospital de niños, yo quiero contarle. Tengo millones de experiencias, ¿sí? Pero muchas, 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 ¿sí? O de que me traigan hijos y dar todo lo que han podido, porque nosotros trabajamos para que puedan ser quienes quieren ser, aceptando que se puede tartamudear. Entonces, vamos a seguir pensando, ¿no? Como desde la escuela, ¿qué es lo que el docente tiene que saber?
¿Qué hago? Es lo que me preguntan los docentes. ¿Lo miro o se va a incomodar? No, mejor mirar a los ojos, pero mirar con una mirada comprensiva que no es, ay, cómo te está costando, porque les quiero contar que muchas personas me dicen, ay, es que me cuesta mucho escucharlo cuando está tartamudeando. Bueno, tomo eso que me cuesta, sí me cuesta, ¿sí? Miro a los ojos. Miro los ojos, me vino ahora algo que se los quiero compartir de un docente universitario que un día a un paciente de nuestro consultorio le dijo, bueno, el, para evitarte el sufrimiento de tener que hablar, te pongo un 5 como aprobado. ¿Qué le pudo decir Iván? No, yo estudié para 10, quiero darlo. Fíjense, esto fue hace 20 años. Yo creería que hoy nadie diría eso, pero todavía sigo encontrando gente que le cuesta escuchar y que cuando me dicen, chicos en la universidad, me dicen, pero no me dejó, me puso buena nota, pero no me dejó decir todo lo que yo quería decir. Esto es clave, poder darle la oportunidad de que diga todo lo que quiere. La idea de que está sufriendo es nuestra, porque nosotros a veces nos cuesta y entonces sentimos que el otro está sufriendo. No, tenemos que darle la posibilidad, valorando siempre el contenido de lo que está diciendo y no como lo dice. Es difícil, es verdad, porque hay que entrenarse a escuchar la tartamudez, porque naturalmente creo que es humano, uno tiende a irse en el cuánto se está trabando y entonces a veces se pierde lo que está diciendo. Entonces, por eso es importante saber. Y por eso invito yo a todos los chicos que puedan decirle a sus profesores, sabe que yo tartamudeo, solo voy a necesitar más tiempo. Y cuando lo dicen, todos los profesores dicen, sí, tómate todo el tiempo, yo estoy acá para escucharte. ¿Sí? Esto es importantísimo. Saber que se puede hablar de esto. Entonces ahí sí le voy a dar más tiempo y espacio para hablar. Por supuesto, esto ustedes van a decir es obvio que no, pero muchas veces con buena intención se lo corrige diciéndole, a ver, eh, decilo de nuevo, nunca, nunca corregir, no hacer comentarios sobre la forma en que habló, ¿sí? Porque la tartamudez es cíclica e involuntaria, lo dije ya. Pero cuando yo digo no hacer comentarios de cómo habló, tampoco nunca ponderar, ¿viste qué bien te salió? ¿Viste que no tartamudeaste? Nunca, porque le estoy diciendo lo mismo, estoy mirando la forma. No se habla de cómo está hablando, sea fácil o difícil, sea tartamudeando o hablando con fluidez. Nunca completar la frase. Pensamos que lo hacemos para ayudarlo, pero no, salvo que él lo pida. Que se tome el tiempo para hablar uno y el otro, nunca interrumpir, no dejar que él interrumpa a los demás, hacer pausas mientras uno dialoga. Y esto de hablar, es lo que les decía, es hablar, es saludable hablar con naturalidad de lo que al niño le sucede. Y nada puede reemplazar una mirada comprensiva que sostiene la comunicación. Eso es lo más importante. En clase, cuando hacemos preguntas en clase, ¿sí? De antemano es bueno poder decirle, hoy voy a hacer preguntas, o vas a querer participar. Si vos querés participar, esto que se sepa, vos levantás la mano. Sí. El otro día, una docente de secundaria me dijo, lo que pasa es que levanta la mano, pero yo a veces eh, no sé si exponerlo. No, no es exponerlo. Quiere decir que está preparado para decirlo y atravesar la situación si alguno se riera. Puede ser que algún compañero se ría,
Y tal vez cuando un chico ya está preparado le dice, ¿y qué? Tartamudeé, nada más. ¿Por qué? Esto pasa, y lo he hablado con muchos chicos, que ¿por qué se ríen los demás? Porque a veces es lo inesperado, no es que es desde una maldad. Hay chicos que por momentos no tartamudean y de repente se traban mucho y es inesperado, pero tienen que saber que Pedro muchas veces tartamudea. Y qué lindo poder aceptar las diferencias. Hoy se habla de la diversidad verbal. Podemos hablar tartamudeando, sí. Eh, Hacer preguntas que tal vez tengan que contestar en forma más corta, ¿sí? Y si uno va a hacer preguntas a todos, procurar y hablar con él que sea de los primeros que va a contestar. Que sepa que va a tener tiempo, tanto tiempo como necesite, y que uno está interesado en lo que va a decir, y en que se tomen su tiempo, y que piensen las respuestas, y que no es que lo tiene que decir rápidamente. La persona que tartamudea piensa siempre que va a demorar mucho. Entonces siente algo que se llama presión de tiempo. La presión de tiempo se dice que es el factor de estrés más importante para la persona que tartamudea, porque es algo que no lo va a poder hacer a alta velocidad. Entonces es importante también, y si estamos frente a un aula con chicos chiquitos, es que el ritmo también del docente sea más pausado, ¿sí? La pausa es buena para todo. Y cuando hablamos del 22 de octubre, ustedes saben que en el Hospital de Niños, desde ese año 98 al 99, creo que comenzamos a hacer una celebración por el 22 de octubre, y en el aula magna vienen los padres, los niños, algunos docentes, toda la comunidad que quiera participar, y los niños y las niñas pueden hablar de esto que es visibilizar y animarte y ver que esto no es nada malo, ¿sí? Es algo que sucede. Y esos grupos que son maravillosos, o cuando en cualquier lugar un chico empieza a sentir que puede y que es validado por lo que está diciendo, estamos hablando de la aceptación. Pero por otro lado, estamos trabajando la desensibilización social, la nuestra. Y estas dos frases las dijeron dos chicos que no iban a poder estar en ese 22 de octubre porque venían de lejos al hospital, eh, y un día dijeron que querían dejar algo escrito para, hicimos como unas carteleras. Y me encanta esto que dice Nicolás, que dice, no importa la tartamudez, importa hablar. Qué lindo, importa hablar. Y Nahuel dice, me trabo y sigo. Y eso es la aceptación. Me trabo y sigo. Sigo y me trabo, porque sé que puede volver, ¿sí? Entonces no es esta idea que había antes de eliminar la tartamudez. ¿Sí? Había como una lucha contra la tartamudez cuando no se sabía, cuando se pensaba que esto, y aún ahora se piensa que esto es emocional. Y hoy sabemos que las emociones van a estar, y que en algunos chicos, hay muchísimos chicos que tienen muchísimas dificultades familiares, sociales, emocionales y no tartamudean. Y muchos otros que no tienen tantas dificultades tartamudean, porque es una condición. Entonces, cuando estamos hablando de lo social, construir comodidad, aceptar, tiene que ver con comprender. Comprender la tartamudez como solo una característica del habla. Esto nos posibilita que la persona que tartamudea pueda expresar cómodamente lo que desea, aún tartamudeando. Por supuesto que hay una parte de la persona que va a querer evitar que esto suceda. Por eso nosotros trabajamos tanto para fortalecer a la persona y que pueda
tomar eso que sucede como algo que, oportunidad para seguir creciendo, ¿no? Porque imagínense un chico que trabaja tanto pensando y conectando con lo que siente y ver qué le pasa en lo social, ¿saben cuántas habilidades va desarrollando? Y en este caso lo voy a traer, que me hubiese encantado invitarlo, a Damián, que es uno de esos ex pacientes del hospital, que tenía 15 años cuando lo conocí, que ahora tiene 44, que es médico ginecólogo, que es papá también de un ex paciente, pero a Damián cuando lo conocimos, que tenía 15, 16 años, nunca se le ocurrió que iba a poder ser médico, ¿sí? Y mucho menos que iba a poder dar conferencias. Y cuando da conferencias, no es que lo hace sin tartamudear. La otra vez decía, y me siguen llamando, ¿no? Como diciendo, aunque tartamudee, me siguen llamando. Por eso es pensar que acá sí la tartamudez es solo una característica del habla. Y hoy van a escuchar esta frase en todos los ámbitos que se habla de la tartamudez, que la tartamudez no te define como persona. No, es solo una característica, sí es una condición del habla, pero tengo tanto para decir. Así que trabajamos para eso, para que haya muchas voces tartamudeando también. Yo les agradezco muchísimo este tiempo, este espacio. Seguiremos en la próxima charla hablando de tartamudez, pero vamos a seguir. eh, a mí me encanta cuando en estos espacios uno puede quedarse con una reflexión, que es, ¿qué me pasa a mí cuando estoy frente a alguien que tartamudea? ¿Qué me pasó a lo largo de la historia? Porque tal vez tuve un compañero en la escuela y era cómo se veía en ese momento. Tal vez tuve en mis primeros años de docente y no sé qué me pasó. ¿Qué me pasa hoy? Y también ver, ¿habrá algún alumno de mi clase que tartamudea y no se le nota, pero habla muy poquito, se relaciona poco, prefiere no levantar la mano, prefiere decir no estudié? ¿Sí? El otro día me dijo un chico, un montón de veces, pero yo digo el otro día porque es lo que cuando me pasó algo recientemente, no, prefiero decir que no estudié. Y lo que pasa es que eso después me lleva a llevarme la materia, a que crean que soy vago y no estudio. O sea que acá tenemos un espacio para seguir pensando en esto, ¿sí? Bueno, les agradezco muchísimo y nos volvemos a ver en una semana.